Hay algo que los arqueólogos no suelen decir en voz alta cuando hablan de Teotihuacán. No es por falta de datos, sino exactamente por lo contrario. Por demasiados datos que simplemente no encajan. Llevan más de 130 años excavando esa ciudad y, cuanto más profundo llegan, menos entienden quién la construyó. En la mayoría de las civilizaciones antiguas, el avance de la arqueología produce respuestas. En Teotihuacán, produce preguntas. Y eso, para una ciudad que en su apogeo fue la metrópoli más grande del hemisferio occidental, resulta profundamente inquietante. La ciudad está a 50 kilómetros al noreste de lo que hoy es la Ciudad de México, en el altiplano central, a más de 2.200 metros sobre el nivel del mar. Tiene una extensión de 23 kilómetros cuadrados. Tiene una calzada de los muertos que se extiende casi 5 kilómetros de norte a sur y que fue diseñada con una desviación precisa de 15 grados con respecto al norte geográfico. Una desviación que durante décadas nadie supo explicar y que, como veremos, fue intencional y funcionalmente necesaria. Tiene dos pirámides monumentales, la del Sol y la de la Luna, que en volumen de mampostería superan a varias de las pirámides egipcias, construidas sin rueda, sin metal de uso técnico y sin bestias de carga. Y tiene, debajo de todo eso, una red de túneles y cámaras subterráneas que apenas hemos comenzado a explorar. Pero lo más desconcertante no es lo que vemos, es lo que falta. En Teotihuacán no hay nombre para sus gobernantes. No hay escritura descifrada. No hay lengua identificada con certeza. No hay un palacio claramente individualizado como sede del poder supremo. No hay una tumba real. En los murales que cubren cientos de metros cuadrados de paredes, aparecen dioses, serpientes, jaguares, sacerdotes, rituales, flores, agua. Pero no hay una sola imagen que muestre a un rey triunfante sobre sus enemigos, como sí ocurre en la cultura maya, en la azteca, en la zapoteca. Es como si la civilización más poderosa de su tiempo hubiera decidido, de manera deliberada y colectiva, borrar a sus líderes de la historia visual. Eso fue lo primero que perturbó al arqueólogo estadounidense George Cowgill cuando llegó al sitio en la década de 1960 y dedicó más de 4 décadas de su vida a estudiarlo. Cowgill documentó lo que los arqueólogos llaman la ausencia del patrón real. Ningún monumento dinástico, ninguna estela con nombres y fechas de gobernantes, ningún relato de conquista. La arqueóloga mexicana Linda Manzanilla, investigadora principal del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, fue más allá y propuso, con base en décadas de excavaciones en los barrios residenciales de la ciudad, que Teotihuacán pudo haber sido gobernada no por un soberano único, sino por un consejo de 4 señores, cada uno asociado a un barrio y a un punto cardinal. Si esa hipótesis es correcta, Teotihuacán no fue una monarquía, fue, en términos funcionales, algo que se parece más a una república corporativa que a un reino. Una idea tan contraintuitiva para el año 200 de nuestra era, que todavía genera debate. La ciudad comenzó a formarse alrededor del año 100 antes de nuestra era, en torno a una serie de cuevas naturales que los habitantes de la región consideraban sagradas, bocas del inframundo, portales entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Esa relación con lo subterráneo no fue metafórica, fue arquitectónica. Los ingenieros teotihuacanos construyeron sus pirámides no ignorando las cuevas que existían debajo, sino integrándolas como parte del sistema. La pirámide del Sol fue erigida directamente sobre una cueva con forma de trébol de 4 lóbulos, descubierta en 1971 por el arqueólogo Hugh Harleston Jr. y confirmada por el INAH. La cueva mide aproximadamente 100 metros de largo y penetra hasta el centro geométrico de la base de la pirámide. No es una coincidencia estructural, es una declaración cosmológica. La pirámide es el eje entre el mundo de abajo y el mundo de arriba, y la cueva
es la prueba de que ese eje tiene raíces en la Tierra misma. Esa obsesión por lo subterráneo se repite con una consistencia que ya no puede explicarse como casualidad. En 2003, durante trabajos de conservación rutinarios frente a la pirámide de la Serpiente Emplumada, el tercer monumento más grande del sitio, ubicado en el complejo conocido como La Ciudadela, una tormenta particularmente intensa dejó abierta una oquedad de 83 centímetros en el suelo. El arqueólogo de Linares, Sergio Gómez Chávez, se asomó a esa grieta y comprendió de inmediato que no era un hundimiento accidental. Era la entrada a un túnel. Lo que vino después fue una de las excavaciones más complejas y prolongadas de la historia de la arqueología mesoamericana. Gómez y su equipo tardaron más de una década en recorrer los 150 metros del túnel, trabajando con tecnología de georradar, escaneo láser y robots exploradores. En condiciones de humedad extrema y oscuridad total, el túnel había sido sellado de manera intencional, con 25 muros de contención construidos sucesivamente, toneladas de roca y tierra compactada, en un proceso que debió llevar meses de trabajo colectivo. La última vez que alguien lo había recorrido había sido aproximadamente en el año 250 de nuestra era. 1800 años de silencio. Lo que encontraron dentro fue difícil de procesar. No 100 objetos, no 1000, cerca de 50.000 artefactos distribuidos a lo largo del corredor, bastones de mando rituales, esculturas de piedra verde, conchas marinas gigantes traídas desde ambas costas, distancias de más de 500 kilómetros, fragmentos de jade, semillas, restos óseos de animales que podrían ser jaguares, y algo que nadie esperaba encontrar ahí, esferas metálicas de distintos tamaños recubiertas de una aleación de pirita y magnetita que, bajo la luz de las linternas de los arqueólogos, brillaban con un fulgor dorado y azulado simultáneamente. Los investigadores les llamaron con ironía involuntaria pelotas de discoteca. Nadie sabe para qué servían. Nadie sabe cómo fueron fabricadas con esa precisión esférica, utilizando las herramientas disponibles en el año 200. Y la pirita y la magnetita no son minerales locales. Tuvieron que ser importados, molidos y aplicados con una técnica que aún no ha sido reproducida experimentalmente. Pero nada de todo eso preparó al equipo para lo que encontraron al final del túnel, en las 3 cámaras selladas que la excavación finalmente alcanzó en 2015. En el suelo de esas cámaras, acumulado en pozas que cubrían parcialmente la superficie, había mercurio líquido. Grandes cantidades. Suficiente para que los arqueólogos tuvieran que interrumpir el trabajo y equiparse con trajes de protección contra sustancias tóxicas antes de continuar. El mercurio, en el contexto mesoamericano, no era desconocido. Había aparecido en pequeñas cantidades en algunos sitios mayas del sureste, pero nadie lo había encontrado en Teotihuacán, y nadie lo había encontrado en esas dimensiones en ningún sitio arqueológico de México. El propio Sergio Gómez, en declaraciones recogidas por la agencia Reuters en abril de 2015, dijo: "Es algo que nos ha sorprendido realmente". Caugill, el veterano investigador que lleva décadas estudiando el sitio, señaló que el hallazgo aumentaba las probabilidades de encontrar una tumba real, aunque añadió con su característico rigor: "Pero aún no es nada seguro, y eso es lo que mantiene a todos en suspenso". El mercurio, especuló Gómez, pudo haber sido utilizado para representar un río o lago del inframundo, un espejo acuático que reflejara la bóveda celeste desde las profundidades de la Tierra. Es una interpretación poética y coherente con la cosmología mesoamericana, pero plantea una pregunta técnica que nadie ha respondido satisfactoriamente. ¿De dónde vino ese mercurio? Las fuentes de cinabrio, el mineral del que se extrae el mercurio mediante calcinación, más cercanas están en Guerrero y en San Luis Potosí.
transportar mercurio líquido a través de esas distancias, en recipientes que evitaran su evaporación tóxica, sin ningún tipo de contenedor metálico o sellado industrial. Es un problema de ingeniería que los teotihuacanos resolvieron hace 2000 años y que los arqueólogos todavía no saben cómo explicar. Las 3 cámaras al final del túnel están, a la fecha de este video, parcialmente excavadas. Los trabajos avanzan con extrema lentitud porque la metodología arqueológica exige que cada centímetro de sedimento sea tamizado, fotografiado, catalogado y analizado antes de ser removido. Sergio Gómez ha dicho públicamente que espera encontrar restos humanos en esas cámaras, posiblemente de individuos de alto rango. Si eso ocurre, si finalmente aparece una tumba, podría cambiar de manera radical la discusión sobre la estructura política de Teotihuacán, o podría confirmar la hipótesis del gobierno colectivo, o podría generar una tercera posibilidad que nadie ha imaginado todavía. Esa es la naturaleza de Teotihuacán. Cada respuesta es otra pregunta. Mientras las cámaras esperaban bajo el suelo, una rama completamente diferente de la ciencia comenzó a hacer preguntas que la arqueología tradicional nunca había podido responder. La pregunta más antigua y más obstinada en torno a Teotihuacán no es qué construyeron, es quiénes eran, de dónde vinieron, qué idioma hablaban, con quiénes se casaban, si los barrios que rodeaban el centro ceremonial eran habitados por grupos étnicos distintos o por una población homogénea. La arqueología clásica abordó esas preguntas a través de la cerámica, la arquitectura funeraria, los patrones de enterramiento. Llegó a conclusiones parciales, sugerentes, pero siempre limitadas por la naturaleza indirecta de la evidencia material. El cambio llegó con el ADN antiguo. A partir de los años 2010, un grupo de investigadores del Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad, el LANGEBIO, con sede en Irapuato, Guanajuato, y adscrito al CIMVESTAB del IPN, comenzó a extraer y secuenciar material genético de restos óseos provenientes de los barrios residenciales de Teotihuacán. La investigadora Brenda Álvarez Sandoval encabezó el proyecto de análisis genético de la población de Teopancasco, centrado en uno de los barrios más extensos y mejor documentados de la ciudad, ubicado en la periferia del centro ceremonial. El problema metodológico era enorme. El ADN antiguo se degrada con el tiempo y las condiciones del altiplano central, variaciones térmicas, humedad, la propia composición mineral del suelo, afectan su preservación de maneras impredecibles. Álvarez Sandoval describió el proceso como el trabajo bajo condiciones muy estrictas de seguridad en el laboratorio, con protocolos diseñados para evitar que el material genético de los propios investigadores contaminara las muestras de 2000 años de antigüedad. Una contaminación de ese tipo no solo invalidaría los resultados, sería prácticamente indetectable. Lo que los análisis revelaron fue inesperado. Los restos de Teopancasco mostraban una diversidad de linajes mitocondriales, los marcadores genéticos que se heredan exclusivamente por línea materna, que era difícil de explicar si se asumía que la ciudad estaba habitada por una sola etnia o por un grupo poblacional relativamente cerrado. Los individuos enterrados en ese barrio llevaban haplogrupos, es decir, familias genéticas, que hoy se asocian con poblaciones del actual estado de Oaxaca, con grupos del Michoacán prehispánico y con comunidades de la costa del Golfo de México. Individuos que, por sus trazos genéticos, venían de regiones separadas entre sí por cientos de kilómetros y por culturas con lenguas distintas, estaban siendo enterrados juntos en el mismo espacio funerario, en el mismo barrio, en generaciones sucesivas que abarcaron al menos 4 siglos. El estudio fue publicado en la revista PLOS One en 2015, con el título Genetic Evidence Supports the Multi-Ethnic Character of Teopancasco, a Neighborhood Center of Teotihuacán, México, AD 200-600.
y fue firmado por Álvarez Sandoval junto con Linda Manzanilla, Rafael Montiel y otros colaboradores de la UNAM y el CIMVESTAF. Sus conclusiones confirmaban con evidencia genética lo que la arqueología había sugerido con evidencia material. Teotihuacán fue una ciudad multiétnica en un sentido radical, no cosmético. No era una ciudad con minorías extranjeras en barrios de comerciantes, como Roma o Cartago. Era una ciudad donde grupos de origen genético radicalmente distinto convivían en los mismos espacios residenciales, compartían los mismos patrones funerarios y, presumiblemente, participaban en los mismos sistemas rituales y económicos. Ese hallazgo tenía implicaciones que iban más allá de Teotihuacán. Sugería que la ciudad funcionó como un imán de atracción poblacional sin precedentes en Mesoamérica, capaz de integrar comunidades de orígenes muy diversos bajo un mismo proyecto urbano. El mecanismo de esa integración es uno de los problemas más activos de la investigación actual. ¿Fue voluntaria o forzada? Los grupos periféricos llegaron como trabajadores, como tributarios, como refugiados, como aliados comerciales. ¿Hubo coerción? ¿Hubo incentivos? La arqueología sugiere que los barrios no eran prisiones. Tenían acceso a recursos, producían cerámica y obsidiana de alta calidad, y sus miembros tenían enterramientos que indican cierto estatus. Pero la naturaleza exacta del contrato social que mantuvo unida a esa diversidad genética durante 4 siglos sigue siendo desconocida. En 2023, un equipo de investigadores de la Universidad de Medicina de Tōhō, en Japón, liderado por la doctora Fusuki Mizuno, publicó en la revista Annals of Human Biology un nuevo estudio bioarqueológico basado en la secuenciación completa del genoma mitocondrial de 6 individuos teotihuacanos, fechados entre los siglos 3 y 7 de nuestra era. A diferencia de los estudios anteriores, que habían analizado fragmentos del genoma mitocondrial, este trabajo reconstruyó las secuencias completas, lo que permite comparaciones filogenéticas mucho más precisas con poblaciones antiguas y modernas de todo el continente americano. Los resultados confirmaron la diversidad genética interna de la población teotihuacana y añadieron una dimensión que los estudios anteriores no habían podido explorar con esa resolución: las conexiones genéticas entre los teotihuacanos y poblaciones de América del Norte, América Central y América del Sur. El estudio de Mizuno también incorporó análisis de isótopos de carbono y nitrógeno en los huesos de los individuos analizados, una técnica que permite reconstruir la dieta a partir de la composición química de los tejidos. Los resultados mostraron una dependencia casi total del maíz como fuente calórica primaria, complementada con proteínas de origen animal. Eso era consistente con lo que la arqueología había inferido de los restos botánicos y faunísticos del sitio. Pero la combinación de esa dieta con la diversidad genética documentada plantea una pregunta de logística urbana que todavía no tiene respuesta completa. ¿Cómo alimentó Teotihuacán a una población de entre 100.000 y 200.000 personas? Las cifras varían según el investigador y el periodo. En un valle que no tiene suficiente superficie agrícola para sostener esa densidad sin un sistema de abastecimiento que trascienda su territorio inmediato, la respuesta probablemente involucra redes de niche, intercambio con regiones alejadas. Pero la arqueología aún no ha documentado esa red con el detalle necesario para entender su escala real. Hay un aspecto de la ciudad que ilustra mejor que ningún otro la distancia entre lo que los teotihuacanos sabían y lo que nosotros hemos tardado en redescubrir. La desviación de 15 grados que atraviesa toda la traza urbana, que afecta a la calzada de los muertos, a la orientación de las pirámides, a los patrones de distribución de los conjuntos residenciales, fue durante décadas interpretada como una adaptación topográfica, un ajuste pragmático al relieve del terreno. Esa explicación resultó incorrecta. El arqueoastrónomo Anthony Aveni, de la Universidad de Colgate, y la investigadora Hortensia de Vega Nova,
Demostraron que esa desviación corresponde con precisión al punto donde el Sol se pone en el horizonte el 13 de agosto, fecha que en el calendario mesoamericano coincide con el inicio de la temporada de lluvias en esa región del altiplano y con el inicio del año agrícola. La ciudad no fue orientada arbitrariamente, fue orientada de acuerdo con el movimiento del Sol en relación con las necesidades agrícolas de sus habitantes. El urbanismo teotihuacano es, en su base, un calendario construido en piedra. Ese tipo de hallazgo, la confirmación de que algo que parecía accidental era en realidad calculado, se repite con una frecuencia que ya no sorprende a los investigadores, pero que debería sorprendernos a los demás. 1-1. En 2025, investigadores de la Universidad del Tepeyac, coordinados por Ismael Arturo Montero García, presentaron un libro digital titulado Astronomía, Arquitectura, Geometría y Geografía en Teotihuacán, publicado bajo los auspicios del INAH, que reúne 5 ensayos sobre las relaciones entre la arquitectura del sitio y los fenómenos astronómicos. Uno de esos ensayos, firmado por el arqueólogo Aarón Uriel González Benítez, de la Sociedad Astronómica de Iztapalapa, demuestra que las 3 grandes estructuras del eje monumental, la pirámide de la Luna, la pirámide del Sol y la ciudadela, no solo están orientadas hacia fenómenos solares distintos, sino que cada una de ellas marca, a través de sus ejes de simetría y sus vértices, fechas astronómicas específicas y complementarias. Juntas, las 3 pirámides forman lo que González Benítez llama un sistema de 3 centros del mundo, una red de observación y registro astronómico distribuida en el espacio y operada colectivamente. Eso tiene consecuencias para la discusión sobre el gobierno de la ciudad. Si la arquitectura astronómica de Teotihuacán fue diseñada de manera distribuida, con 3 estructuras que se complementan en lugar de una sola que domina, eso es coherente con la hipótesis del gobierno colectivo de Manzanilla. El espacio sagrado de la ciudad no tiene un centro único. Tiene 3 centros que se equilibran mutuamente. Es una geometría del poder que no tiene equivalente en ninguna otra ciudad del mundo antiguo. En los mismos años en que González Benítez publicaba su análisis, la investigadora Verónica Ortega Cabrera, subdirectora de la Zona Arqueológica de Teotihuacán y directora del proyecto Estructura A, Plaza de la Luna, dirigía excavaciones en el corazón de la Plaza de la Luna, que revelaron algo que nadie esperaba encontrar en un espacio abierto: un paisaje subterráneo de fosas, canales y estelas de piedra verde que datan de las fases más tempranas de ocupación del sitio, hace aproximadamente 1900 años. Las fosas contenían cantos de río depositados con una regularidad que no puede ser accidental. Los canales, con una longitud de 25 metros y una profundidad de hasta 3 metros, parten de las escalinatas norte y sur del altar central de la plaza y apuntan en direcciones cardinales precisas. Ortega Cabrera describió el hallazgo como el descubrimiento de un nuevo ombligo de la ciudad, un segundo centro cósmico que hasta entonces había permanecido invisible bajo el suelo de la plaza más visitada del sitio. La dificultad que ese hallazgo plantea es de carácter metodológico y filosófico al mismo tiempo. Si solo el 5% de los 23 kilómetros cuadrados de Teotihuacán ha sido excavado, y en ese 5% ya aparecen estructuras que redefinen nuestra comprensión del sitio, ¿qué está esperando en el otro 95%? La respuesta honesta, y la que la mayoría de los investigadores dan cuando se les pregunta fuera de cámaras, es que no lo saben y que las herramientas disponibles, el georradar, el lidar aerotransportado, la tomografía de resistividad eléctrica que el equipo de la UNAM aplicó en 2017 y 2018 para detectar el túnel bajo la pirámide de la Luna, apenas están comenzando a mostrar la escala de lo que existe bajo la superficie. En 2017 y 2018, investigadores del INAH, junto con un equipo de la Facultad de Ingeniería y el Instituto de Geofísica de la UNAM,
entre ellos los doctores Andrés Tejero, Gerardo Cifuentes, Alejandro García, Esteban Hernández y René Chávez. Aplicaron tomografías de resistividad eléctrica no invasivas en la Plaza de la Luna y detectaron un túnel de 8 metros de profundidad y 15 metros de diámetro que conecta la plaza con la pirámide. El resultado fue publicado en el Journal of Archaeological Science y los investigadores sugirieron que los teotihuacanos buscaron reproducir bajo cada uno de sus grandes monumentos el mismo sistema de eje vertical, pirámide arriba, túnel abajo, cueva o cámara en la base. No como accidente, como principio arquitectónico sistemático. Ese principio, si se confirma en el 95% no excavado, significa que Teotihuacán tiene debajo de sí una infraestructura subterránea de dimensiones que todavía no podemos estimar. Una ciudad dentro de una ciudad. Un inframundo construido con la misma precisión y la misma intención que el mundo visible. Lo que los estudios de ADN antiguo, la arqueoastronomía, las excavaciones de los túneles y los análisis isotópicos han ido construyendo lentamente. Es un retrato de una civilización que no se parece a ninguna de las categorías que usamos para organizar el pasado. No fue una monarquía. No fue una teocracia simple. No fue una confederación de aldeas. Fue algo que, por falta de un término mejor, los investigadores han comenzado a llamar un estado corporativo, una entidad política que movilizó trabajo colectivo a escala masiva, integró poblaciones de orígenes genéticos y culturales radicalmente distintos, construyó una infraestructura astronómica que funciona como un reloj solar de kilómetros de extensión, y lo hizo sin dejar, o habiendo borrado deliberadamente, cualquier rastro de las personas que estaban a cargo. Eso último es lo que más inquieta. No la ausencia de tecnología, no la ausencia de escritura, la ausencia de reyes. En todas las civilizaciones complejas que conocemos, el poder deja rastros visibles de sí mismo. Tumbas, estatuas, inscripciones, relieves que glorifican al gobernante sobre el enemigo vencido. Teotihuacán tiene dioses, tiene serpientes con plumas, tiene jaguares y tormentas, pero no tiene faraones, no tiene reyes con nombre, no tiene guerreros triunfantes con su pie sobre la nuca del derrotado. Es una ausencia que podría explicarse de dos maneras completamente opuestas. O el poder en Teotihuacán fue genuinamente colectivo y sus dirigentes no necesitaron glorificarse, o el poder fue tan absoluto que no necesitó demostrarse. Ambas interpretaciones son coherentes con la evidencia disponible y son mutuamente excluyentes. La conquista española del siglo XVI no solo destruyó ciudades y exterminó poblaciones, destruyó las fuentes de información que podrían haber respondido algunas de estas preguntas. Los códices prehispánicos que sobrevivieron, el mendocino, el borbónico, el borgia, algunos pocos más, fueron producidos por culturas del posclásico tardío y no tienen memoria directa de Teotihuacán, que había caído 700 años antes del arribo de Hernán Cortés. Los códices teotihuacanos, si existieron, no sobrevivieron. Fray Juan de Zumárraga, primer obispo de México, supervisó en 1530 la destrucción sistemática de archivos indígenas en Texcoco. Lo que se quemó en esas hogueras no era superstición, era ingeniería, era historia, era astronomía, era, posiblemente, la clave que habría permitido leer el lenguaje de esa ciudad que todavía no podemos leer. Lo que la ciencia del siglo XXI está haciendo, con sus robots exploradores y sus secuenciadores genéticos y sus tomógrafos de resistividad eléctrica, es intentar recuperar, fragmento a fragmento, lo que no se pudo quemar, el ADN de los muertos, la orientación del sol en el solsticio, la forma de las cámaras cerradas hace 2000 años. No es una recuperación completa. No puede serlo, pero es lo más cerca que hemos estado.
en 500 años, de escuchar algo de lo que Teotihuacán tenía que decir. Lo que ya sabemos es suficiente para cambiar la manera en que pensamos la historia humana. Una ciudad de 200,000 personas, construida sin rueda, sin metal funcional y sin escritura descifrada, que fue simultáneamente un observatorio astronómico, un laboratorio urbano de integración multiétnica y una máquina política que funcionó durante 600 años sin dejar un solo nombre en sus paredes. Si eso fue posible en el altiplano central de México hace 2000 años, entonces muchas de las suposiciones que tenemos sobre lo que es necesario para organizar una sociedad compleja son incorrectas. Y si son incorrectas respecto a Teotihuacán, puede que también lo sean respecto a otras civilizaciones que todavía no hemos aprendido a leer correctamente. Las 3 cámaras al fondo del túnel de la serpiente emplumada siguen esperando. El mercurio líquido sigue acumulado en sus pozas. Los arqueólogos siguen avanzando centímetro a centímetro. Y la ciudad, con sus 95% de suelo sin excavar, sigue guardando lo que decidió guardar hace 2000 años con 25 muros y toneladas de roca. Tal vez lo que más define a Teotihuacán no sea lo que construyó ni lo que destruyó, sea lo que eligió sellar.